cómodos, puedan seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad y pues que siempre vengan con ese ánimo, ¿no? De aprender la palabra de Dios, así como adoramos al Señor ahorita con nuestros labios, pues ahora procedamos a adorar al Señor a través de la lectura de su palabra y el estudio de la misma. Hace tiempo que tuve la oportunidad de vivir con ustedes, les compartí el Salmo número 1. Los que ese día nos hicieron el favor de acompañarnos, pues recordarán ese salmo que es muy conocido, ¿no? Bienaventurado el varón, dice la palabra. Y verdaderamente como creyentes pues podemos ser bienaventurados. El problema radica muchas veces que entendemos por bienaventurados. ¿Por qué te menciono esto? Porque hoy en día tú te puedes dar cuenta del continuo rechazo hacia Dios, hacia su palabra. Hoy en día la gente, las personas están más ocupados por sus derechos, por lo que ellos quieren, que por lo que Dios dice. Y algo que me imagino que tú coincidirás conmigo es la ideología de género. Hoy, cómo se promueve, hoy, cómo los pequeños, desde la escuela ya les están inculcando el poder aceptar lo que el ser humano quiere ser. Pero a pesar de que tú ves que avanza mucho en muchos países, esto tú y yo sabemos que contrapone la palabra de Dios. Y lamentablemente a estas personas pues no les importa Dios, y si no les importa Dios pues mucho menos les va a importar su palabra. Pero ¿qué pasa cuando un creyente confronta a una persona acerca de su pecado? ¿Cuál es la respuesta que ellos normalmente dan? Seguramente falta de amor, que puede ser de lo peor, pudieran decir. Incluso hay unos más agresivos que hasta te pueden acusar de que seas un sociópata, porque ignoras los derechos y sentimientos de los demás. Entonces puedes ver muchos grupos cómo se empiezan a abrir. ¿Para qué? Para debatir lo que le enseña la palabra de Dios. Y dentro de esos grupos puedes ver políticos, gente preparada, comunicadores. El punto es contradecir la palabra de Dios. Pero este tipo de conflictos, estas clases de conflictos no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra que siempre ha estado. Así que te pido que por favor me acompañes al Salmo número 2 para que veamos qué es lo que nos dice su palabra. Y mientras llegas al Salmo número 2, déjame mencionarte que la tradición judía y algunas tradiciones cristianas de los primeros tiempos, ellos creían que el Salmo 1 y el Salmo 2 estaban unidos. Ellos consideraban como una sola unidad literaria. Pero también el Salmo 2 es atribuido a David, ya que en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 25, ahí vemos cómo Pedro y Juan afirman este hecho. No lo busques, déjate lo leo, y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 25, lo siguiente: que por boca de David tu siervo dijiste,
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Además, un poquito más de contexto del Salmo 2, más bien de su unidad literaria, pues está catalogado como un salmo real, pero muchos han atribuido que ese salmo real habla de David, ya que según datos registrados en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, habla de la promesa de Dios. Pero cuando tú te pones a leer a detalle este salmo, lo lees lentamente, pues podrás dar cuenta que apunta a Cristo. Porque si nosotros comparamos todo este salmo y vamos al Nuevo Testamento, podemos ver ahí a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es tan perfecta la manera en cómo lo expresa, que tu mente en ese momento llega a esa conclusión. Pero ciertamente el Salmo 2 habla del Mesías que iba a venir a este mundo, un descendiente de David, pero mucho mayor que el rey David. Este Mesías, como vemos a lo largo de la Escritura, sufriría la posición del mundo. Sin embargo, él al final va a establecer y estableció su reino en este mundo. En este salmo podemos ver también cómo se plasma la rebelión continua del corazón humano contra Dios y contra su ungido. Y entonces pues puedes concluir igual que yo, ¿por qué el mundo está como está? Y por último también déjame señalarte que este salmo está estructurado como un quiasmo. Esta figura literaria nos habla de un paralelismo. Este salmo tú lo ves estructurado en 4 estrofas. La segunda estrofa es la continuación de la primera. La tercera estrofa reafirma lo que dice la segunda. Y la última estrofa vuelve a la idea de la primera. Y al respecto, el hermano Steve Lawson dice que el énfasis de un quiasmo radica en los elementos que se ubican al centro. Entonces, como te lo acabo de mencionar, en este Salmo número 2 podemos encontrar 4 divisiones, donde el salmista exhibió la rebelión de los seres humanos contra Dios y contra su ungido. Además, señaló la respuesta de Dios ante tales acciones. También les anunció el reinado del ungido de Dios, a pesar del amotinamiento de los pueblos y naciones. Y finalmente, los llamó a que recibieran la amonestación de los que se amotinan. En el pasaje que hoy estudiaremos, aprenderemos 4 realidades que exhiben la rebeldía del corazón humano y su responsabilidad de someterse a la señoría de Cristo. En primer lugar, veremos una pregunta dramática ante la rebeldía del corazón humano. En segundo lugar, veremos la respuesta de Dios ante la rebeldía del corazón humano. En tercer lugar, también estudiaremos el decreto de Dios a pesar de la rebeldía del corazón humano. Y por último, veremos unas palabras de exhortación y advertencia para la rebeldía del corazón humano. Así que con tus ojos te pido que me acompañes al Salmo 2 y lo leamos. Salmo 2 dice la palabra de Dios: ¿Por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y
y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en él. Padre, bueno, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, aprendiendo un poquito más de tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano, cada hermana, cada persona que está aquí, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, por ese deseo de seguir aprendiendo de ti, Señor. Pero sobre todo, Señor, gracias a ti, Padre, porque tú nos permites, porque podemos ver cada día tus misericordias, Señor. Hoy, a través de este texto, Señor, yo te ruego y te pido que nos ayudes, alumbrando nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender que estas situaciones que muchas veces se dan en lugares hasta cercanos a nosotros, Señor, son cosas que tienen que pasar, Señor. Pero a pesar de estas situaciones, Señor, tú tienes el control de todo, Padre. Y eso nos da ánimo, Señor, eso nos da seguridad de saber, Señor, que esas necedades humanas de alejarse de ti, pues, como dice tu texto, no están fuera de tu mano, Señor. Tú lo controlas todo. Asimismo, yo te pido que en este tiempo, Señor, recibamos la mansedumbre de tu palabra, Señor, y que podamos ser obedientes a ella, Señor. Porque solamente a través de ella es que nosotros podemos glorificarte en medio de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien, hermanos. Veamos en primer lugar una pregunta de la rebeldía del corazón humano. Y dice el Salmo número 2, versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Podemos ver cómo el autor del Salmo, David, hace una pregunta retórica. Él dice, ¿por qué se amotinan las gentes? En primer lugar, déjame mencionarte que esta palabra que Reina Valera traduce como amotinar, da la idea de un tumulto. Esta palabra en otras versiones de la Biblia la traducen como se sublevan, como que se enojan, como se rebelan. Y asimismo el término gente se refiere a un grupo de personas que forman una tribu, nación. Es tumultuosa. Te puedes dar cuenta que ese amotinamiento es inmenso, es ruidoso, también es furioso. Pero ¿sabes qué? También es planificado. Y continúa diciendo la palabra de Dios. Y los pueblos piensan cosas buenas. Podemos ver cómo hay una conspiración premeditada. Todos aquellos que están pensando cosas vanas están personalmente envueltos en ese conflicto, ya que el término piensa también en nuestro idioma lo podemos entender como tramar, planear, pensar y decidir lo que se va a hacer, pero también da la idea de murmurar. Déjame decirte, mi hermano, que esta palabra piensa es el mismo verbo que se traduce en el Salmo número 1, versículo 2, como meditar.
Salmo 1:2 dice que sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Podemos comparar cómo mientras la gente que busca a Dios medita en la palabra de Dios, los pueblos traman para rebelarse. Y esta rebelión hacia dónde nos lleva, únicamente a esa disposición que tienen en el corazón de romper todo lo que tenga que ver con Dios. Y hoy en día es igual. Todas las personas que no conocen de Dios buscan la manera de rebelarse. Cada uno de ellos quieren ser los señores de su vida. Tú puedes ver cómo viven como señores de su vida. Y todo lo que hacen en contra de la voluntad de Dios es premeditado, lleva una intención. Es como en ese pasaje del libro de los Hechos, cuando en Éfeso hay un platero llamado Demetrio. Él hacía imágenes de Diana. Yo creo que muchos de ustedes han pasado por el libro de los Hechos y han visto cómo ese templo de esa imagen era la fuente de ganancia, era la adoración. Pero Pablo había llegado a Éfeso y había hecho ¿qué? Compartido la palabra de Dios. La gente se estaba volviendo de los ídolos al único Dios vivo y verdadero. Se estaba acabando el negocio de ellos. ¿Y qué hace él? Empieza a tramar. Vamos a confrontar a Pablo, pero no hablar, vamos a destruirlo. ¿Y cómo empieza a hablarle a la gente de todo lo que están haciendo? Y si tú lees ese capítulo 19 del libro de los Hechos, como vemos, se empieza a reunir la gente y empieza a gritar: grande es Diana de los Efesios. Pero si tú lees detalladamente más adelante, ¿qué dice? Déjame leerte el versículo 32 del capítulo 19. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían lo que se habían reunido. Gente que habían arrastrado. ¿Cuál es la diferencia? Hoy la gente no es arrastrada, hoy la gente sabe, hoy la gente no quiere darle cuentas a Dios, hoy la gente busca estar separado de Dios. Esta clase de rebeldía no es algo intelectual, tiene que ver con la moral. El cerebro no es el que se subleva, es el corazón, mis queridos hermanos. Muchas veces han dicho: o a lo mejor tú mismo te puedes hacer la siguiente pregunta: ¿qué mal ha hecho Dios a los hombres para que lo aborrezcan? Esta pregunta también la puedes ver en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Miqueas capítulo 6 versículo 3 dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué te he molestado? Responde contra mí. También en el libro de Isaías capítulo 5 versículo 4 dice la palabra de Dios: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, han dado uvas silvestres. Estas uvas silvestres también son conocidas como abrazones. Son esos ramicillos que hay entre las vides, creo que nunca maduran. Pero también en el libro de Jeremías podemos ver cómo Dios formula la siguiente pregunta. Dice Jeremías capítulo 2 versículo 5 lo siguiente: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vagos?
necios. Como puedes ver, no hay respuesta por parte del ser humano que moralmente sea justificable, ya que unos versículos más adelante en este libro de Jeremías dice el Señor: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no revientan. Podemos ver entonces, siempre está esa pregunta a través de las Escrituras, de por qué la gente aborrece a Dios. Pero regresando a nuestro texto, vemos que al decir piensan cosas vanas, esta palabra vanas significa vacío, sin sentido, inútil, fácil, fútil. Podemos ver entonces, y quizás entender, que esta rebelión pues es algo fútil. No hay nada por lo que puedan ganarle a Dios. Que al final ellos mismos son los que salen perjudicados. Porque no sé si tú sepas si alguien le ha podido ganar a Dios. Y hasta la fecha no. Y creo que nunca va a lograr ganar a Dios. Y continuando con esta rebelión, pasemos al segundo versículo. Porque de lo general vemos cómo Dios ahora habla hacia las autoridades. Él dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Para comenzar, en el cercano oriente los reyes se consideraban a sí mismos como unos monarcas divinos. Pero también hay dos palabritas importantes en este versículo 2, la palabra levantarán y el término consultarán, ya que la palabra levantarán significa hacer frente y da la idea de comprometerse formalmente para oponerse activamente y resistir el poder. O sea, es algo que es activo, algo que se va a realizar activamente con resistencia, y el término consultarán habla de conspirar. Y esto nos muestra una realidad como seres humanos, que a lo mejor en muchas cosas se puede diferir. No importa tu color, no importa tu clase, no importa tu origen, puedes diferir en muchas cosas, pero cuando se trata de la palabra de Dios, se unen. Es como si hubiera esa unidad, ese mismo pensamiento, ese mismo sentir. Pero con el término, cuando dice la frase, los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos, se habla de manera global. Como te menciono, todos aquellos que tienen ese mismo pensamiento. Pero también el versículo nos está diciendo el objetivo de esa conspiración. Dice contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Esta palabra ungido, pues, pienso que ya conoce su significado. En nuestro idioma significa Mesías, y en el griego significa Cristo. En el Antiguo Testamento, los reyes, profetas y sacerdotes eran ungidos con aceite para que fueran colocados en su oficio en el que deberían de estar. Y esta frase, el ungido de Dios, señala a aquellos que representaban a Dios en esos oficios, ya sea rey, profeta o sacerdote. Pero aquí no está hablando de David, no está hablando de Salomón y de su descendencia. Aquí nos está hablando del Hijo de Dios.
Y esta rebelión, pues tú la puedes ver más vívidamente expresada a través de los evangelios. Como el Señor Jesucristo una y otra vez fue buscado para ser destruido. Pero también en los evangelios tú puedes ver cómo los judíos, como los fariseos, los saduceos, los gentiles, no se podían unir. Cada uno buscaba lo que mejor le convenía. Pero cuando apareció Cristo en escena, ¿qué nos dicen las Escrituras? Buscaron siempre un pretexto para condenarle. Ellos podían diferir en muchas cosas, pero en lo que sí estaban unidos era en que Cristo muriera. ¿Y por qué te digo esto, mi hermano, mi hermana? Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 10, y leamos versículos 31 al 33. Juan, capítulo 10, versículos 31 al 33. Juan, capítulo 10, versículos 31 al 33, dice lo siguiente. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Qué lamentable es que la misma palabra de Dios una y otra vez nos recuerde que a los suyos vino y los suyos ¿qué? Los recibieron. Pero también hay otro pasaje donde podemos ver cómo el apóstol Pedro y Juan son llevados ante el concilio y son amenazados para que no sigan predicando de Cristo. Pero también en este texto, ¿cuál texto crees que ellos aplicaron a esa situación? El Salmo número 2. Acompáñame por favor al libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Leamos desde el versículo 33 hasta el 31. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y aquí empiezan a citar el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Podemos ver cómo los apóstoles continúan diciendo: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, al quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Que tengamos ahí. Podemos ver cómo la Escritura nos muestra que ellos encontraron esa causa común para declararle la guerra a Dios. Como siempre, estuvieron buscando borrar la memoria de su Hijo. Y tanta ideología que hay hoy en el mundo, pues aquí es donde converge.
Nuevamente te lo digo, el pensamiento filosófico humano podrá diferir de otros, pero en cuanto a Dios y su palabra, siempre van a estar de acuerdo. ¿Y cómo lo van a hacer? Veamos nuevamente nuestro texto de estudio, el versículo 3. Dice el Salmo 2, versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esta palabra rompamos también significa en nuestro idioma romper, arrancar o desgarrar. Y el término echemos lo podemos entender como lanzar, como dejar, como derribar o como desechar. Ellos, los que querían destruir el cristianismo, y hoy toda gente que quiere destruir a Dios, quiere romper cualquier tipo de relación que tenga que ver con Dios y con su palabra. Ellos piensan que de esta manera van a poder ser libres, pero no saben que lo único en lo que ellos están es que siguen siendo esclavos de la esclavitud del pecado. Y esa esclavitud, tú sabes cuál es el destino. Y aunque Dios nos dice en su palabra que Él nos atrae con cuerdas de amor, mucha gente ve esas cuerdas de amor no son las siguientes y olvidadas. Ellos no pueden soportar la autoridad de Dios. No pueden entender que esas no son cadenas. Que las cadenas con las que ellos están atados son las del pecado. El pecado te hace ser orgulloso. El orgullo te hace ser o pensar que eres libre. Pero también el orgullo distorsiona nuestra visión de quién es Dios. Porque como un predicador dijo, el problema de muchos no es contra la religión. La rebelión no es una idea abstracta de Dios, es contra el Dios revelado en las Escrituras de la cita. Vemos, hermanos, que Dios es Dios y Él demanda obediencia de sus criaturas. Pero también recuerda, hermano, hermana, que un día tú y yo éramos también esclavos. Un día Cristo nos sacó de esa esclavitud. Quizás muchas veces nos podemos indignar de la manera en cómo ellos actúan. Sabemos que están mal, pero sabemos que Dios nos trajo con esas cuerdas de amor. Eso es lo que necesitan ellos, el Evangelio de Cristo. Ese es el precio que hoy tenemos que pagar. Mostrarle las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y solo salvará. Nunca pensemos que porque Dios nos ha liberado estamos por encima de los demás. Porque esta pregunta entre la rebeldía del corazón humano siempre tiene una respuesta, y ese es nuestro segundo punto. La respuesta de Dios a la rebeldía del corazón humano. Regresando a nuestro texto de estudio, el Salmo 2, podemos ver un cambio de escenario, versículos del 4 al 6. Dice el versículo 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo. Vemos cómo Dios está inamovible. Él está en su trono. Él nos puede estar examinando. En nuestra
manera de entender a Dios. El salmista nos dice que Dios se ríe. Cuando tú ves a alguien que quiere hacer algo también no es posible, ¿cómo te ríes? Has de pensar, pobre, ¿no? Dios no piensa en los pobres. Esta risa no es una risa de compasión, pero también es una risa de ira. Porque el versículo 5 dice que luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esta risa es un preámbulo de que Dios usa la rebeldía. Tú y yo sabemos que Dios está irado con el pecado. Pero muchas personas malinterpretan la paciencia de Dios y piensan que pueden tomar la santidad de Dios y su justicia como algo a jugar, como algo sin valor, ¿no? Tú y yo sabemos que aunque Dios no castiga el pecado inmediatamente, algún día cada uno de esos pecados habrá que dar cuentas. Todos aquellos que se mofan de Dios, un día van a darle cuenta. Yo pienso que ni siquiera tendrán la oportunidad de levantar la cara. Hay un límite, y ese límite solamente lo conoce Dios. Pero como dice Hebreos 10:27, que cuando ese límite ya es traspasado, ya no hay esperanza, hermanos. Sino una horrenda expectación de juicio y del horror del fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso debemos de tomar en serio las consecuencias que todos esos hombres deciden mantenerse lejos de Dios. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 2 versículos 4 al 6. Romanos capítulo 2 versículos del 4 al 6. Y veamos la exhortación de Dios a través de la Escritura. Veamos desde el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es en verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ya llegará, mis hermanos, pero también en Salmo 2 podemos ver que Dios ya ha establecido su ungido, porque el versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Sión. Nosotros vamos a la Escritura y lo exteriorizamos como donde estaba el templo de Jerusalén. Pero el autor de Hebreos describe la verdadera Sión en su epístola, en Hebreos 12, 22 al 24, y déjame te lo leo.
sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Podemos ver que esa referencia del versículo 6, donde dice que yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, no es más que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya que el apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, 34 al 36, él dijo lo siguiente: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué aprendemos de todo esto? Déjame resumírtelo como dijo C.S. Lewis, que solamente hay dos tipos de personas: los que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y aquellos son los que un día Dios les dirá que ahora se haga la suya. Su voluntad se hizo, su voluntad un juicio, pero Dios ya encumbró a su Hijo, le dio la victoria. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, mis hermanos. ¿Ustedes piensan que los que no conocen a Dios van a poder parar la expansión del reino? No, mis hermanos. ¿Por qué te pregunto esto? Y qué bueno que también entiendes esto, porque ese es nuestro tercer punto: el decreto de Dios a pesar de la rebeldía del corazón. Dice el versículo 7: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, hijo eres tú, yo te engendré. Notemos en este tercer párrafo cómo el Hijo empieza a hablar, nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay dos palabras, o dos términos también. La palabra publicaré, que también la podemos entender como anunciar, declarar, hablar, manifestar, proclamar o proferir. Y el término decreto, que significa promulgación, estatuto, ordenanza o tarea. Y tengo que detenerme un poquito, mis queridos hermanos y hermanas, porque este texto muchas veces ha sido malentendido. Dice el texto: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. A simple vista pareciera pensar que Jesús es como tú y yo, engendrado. Pero la palabra engendrar verdaderamente habla de procrear. Pero Jesús no fue creado como tú y yo, es Dios. Y si yo te dijera que Dios fue engendrado como tú y yo, pues estaría diciendo una aberración. Porque Jesús nació sin pecado y yo hemos sido concebidos sin pecado. Hay una regla de la hermenéutica la cual menciona que la Biblia es intérprete, y la palabra engendrar hace más bien referencia a la resurrección de Cristo. Él, desde el Génesis,
sido profetizado. A Abraham le fue prometido que él, a través de su linaje, serían benditas todas las familias de la tierra. David también recibió una promesa que el reino que Dios había establecido a él continuaría. Y Pablo, con la sabiduría de Dios, con la sabiduría más bien de Dios, le dio ese entendimiento. Ya que cuando él estaba predicando en Antioquía de Pisidia a un grupo de judíos que conocían el Antiguo Testamento, él les dijo: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús y las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al culminar. En estas pequeñas palabras o frases podemos ver cómo los judíos tenían el mismo texto, pero Dios no les ayudó al entendimiento. No podían ellos entender. Y continuando con el texto, dice la palabra de Dios que sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea, Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y ahora sí te pido que por favor me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 32 y 33. Hechos, capítulo 13, versículos 32 y 33. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 32 y 33. Dice la palabra de Dios: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquellas promesas hechas a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Como el Señor hablaba de la resurrección a través de esta palabra. Y Pablo, para no dejar duda de lo que él estaba diciendo en la epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos 3 y 4, el Espíritu de Dios dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos que con la resurrección se cumple el decreto de Dios. Y en el versículo 8 dice la palabra de Dios: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En este versículo podemos ver como si nos estuviesen hablando de la gran comisión, ya que Mateo 28, versículos 19-20 dice la palabra de Dios: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántas cosas te han prometido? ¿Cuántas cosas les prometen a las personas? ¿Cuántas cosas prometen los políticos, los filósofos, los gobiernos? Ellos
prometen que ya no hay guerras, prometen que ya no va a haber hambre, ellos prometen que no va a haber dolor, pero tú y yo vemos que las cosas no mejoran. Muchos han soñado con tener un mundo mejor y lo han plasmado a través de la televisión, películas. Pero lamentablemente este planeta, desde su perspectiva, va peor. Tú y yo sabemos que este planeta tiene que ser ya destruido, que hay uno mejor. Podemos ver que esta gran comisión por el Señor es una invitación hacia todos esos rebeldes para que puedan conocer la verdadera vida. Porque el versículo 9 dice que los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y este versículo, hermano, es la parte que luego en el Evangelio la gente no quiere escuchar. La paga del pecado es muerte. Y tú sabes que no me refiero a la muerte física, sino a la muerte real. Podemos ver cómo David en este salmo representa a los enemigos del Señor como vasijas de alfarero, lo cual nos muestra cuán frágil y débil es el ser humano en su vida. Este versículo también nos habla que ese juicio es inevitable, que dice el Salmo 2, versículo 1: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Señor, como dijo Spurgeon, observa este maravilloso contraste entre el entusiasmo violento de los enemigos del Señor y la serenidad sublime de Dios. No se inmuta, aunque los paganos se ensañen con furia y sus reyes y sus reyes se alisten para la batalla. El Señor los mira con desdén. Fin de la cita. Hoy hay muchos que rechazan la misericordia de Cristo. Un día ellos tendrán que ver cara a cara al Señor, pero ya no como el Salvador, sino como el juez. Por eso estamos estudiando 4 realidades que exhiben la rebeldía del corazón humano y sus responsabilidades en meterse en el Señorío de Cristo. Hemos visto una pregunta, hemos visto la respuesta de Dios y también hemos visto el decreto de Dios. Finalmente veamos unas palabras de exhortación y advertencia para la rebeldía del corazón humano. Unas palabras de exhortación y advertencia para la rebeldía del corazón humano. Dice el versículo 10: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra. Nuevamente se vuelve a dirigir a los reyes del versículo 10. Ellos eran los que encabezaban esa rebelión, y esa rebelión es la que todos aquellos que encabezan ese hecho contra Dios. A través de la historia, muchos líderes, muchos reyes, muchas personas han querido rebelarse contra Dios, contra su ungido, contra el Hijo de Dios. Pero como te lo he estado mencionando, no hay éxito. Pero también Dios dice: sed prudentes. Es decir, sean sensatos. Nos está invitando a que se sometan a Cristo. Ya que cuando vemos como Dios dice: admitid amonestación, jueces de la tierra,
es para que sea valorada la misericordia de Dios. Porque Dios sigue extendiendo su misericordia. Es como si les estuviera diciendo, aprovecha la oportunidad. Porque toda rebeldía no tiene posibilidad de éxitos. Y también en el versículo 11 dice la palabra de Dios: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servid a Jehová con temblor y alegraos con temblor. Podemos entenderlo como un servicio con reverencia y con alegría. Ese es, nosotros como creyentes, nuestra exhortación. Sirvamos con alegría, sirvamos con reverencia. Como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cuando nosotros nos sometemos y obedecemos, lo hacemos por amor, mis hermanos. No lo hacemos como todos ellos, esos rebeldes que quieren romper las aparentes cadenas que según su entendimiento Dios les impone. No, mis hermanos. Y déjame decirte que esta palabra servir a menudo es utilizada en el Antiguo Testamento como un verbo adorar. Y cuando tú sirves con alegría, es porque sabes que la presencia de Dios está en tu vida. Tú y yo no nos podemos conformar a cuestiones externas. Pues sabemos que si tú y yo servimos a nuestras fuerzas, nos vamos a cansar. El Espíritu de Dios es el que nos da fuerza para servirlos, para seguir adelante sin importar las circunstancias, para seguir perseverando, para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y termina el Salmo 2 con el versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Cómo honras tú a Cristo? Para honrar al Hijo, honrarle a pesar al Hijo. ¿Cómo honras al Señor en tu vida? ¿Cómo honraba María al Señor en aquella escena cuando ella no dejaba de besar sus pies? Así es lo que Dios quiere en nuestras vidas, que nosotros lo honremos con todo nuestro ser. En este versículo 12 también podemos ver una expresión de alerta para que no se enoje y perezcase en el camino, pues inflama de pronto su ira. Esta es una terrible realidad. Cuando la gente no reconoce su necesidad de Cristo, no clama por misericordia, no clama por arrepentimiento y fe, esa es el ultimátum que Dios da. Pero qué bonito, o qué hermoso como termina el Salmo. Bienaventurados todos los que me confían. Al final, Dios nos da una palabra de aliento. Como te mencioné al inicio, en la antigüedad, para los judíos y para el cristianismo de los primeros años, consideraban el Salmo 1 y el Salmo 2 como el preámbulo de todo el salterio, como inicia el Salmo 1.
Bienaventurado, hermano. Termina el Salmo 2, versículo 12. Bienaventurado el hombre. Un autor dijo: lo que el temor y el orgullo interpretan como esclavitud en realidad es seguridad y felicidad. No se trata de buscar protección contra Cristo, sino Cristo. Y recordemos las palabras de nuestro Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado en muerte vida. Para terminar, mis queridos hermanos, este es un recordatorio de que el único refugio contra la ira de Dios es la misericordia de Dios explicada en la cruz de Jesucristo. Como conclusión te puedo decir que los rebeldes aparentemente, por estar fuera de la autoridad de Dios, pueden hacer lo que quieren, aunque ellos siempre se van a salir con la suya. Sabemos que Dios tiene el control de todo. Dios es Dios. Tú y yo, siendo obedientes a Dios, siempre buscaremos vivir conforme a su palabra. Hay una gran diferencia de la rebeldía a la obediencia. El arrepentimiento. Tú y yo somos llamados a vivir una vida acorde a la palabra de Dios. No se trata de qué es lo que pronunciamos, se trata de cómo estamos viviendo. Te dejo esa pregunta, mi hermano. ¿Cómo estás viviendo? Oremos. Padre, bueno, te damos muchas gracias. Porque este salmo fue escrito hace más de 3000 años. Tú, a través de él, mostraste una y otra vez que tu Hijo un día vendría a este mundo. Llegó, con los suyos vino, dice tu palabra, y los suyos no le recibieron. Hoy, a través de estos 2000 últimos años, hemos visto una y otra vez, a través de la historia, cómo la gente, los pueblos, rechazan tu palabra, Señor. Sabemos, Dios, que la rebeldía inicia adentro, Señor. Gracias, Padre, porque tú un día nos rescataste de nuestra buena manera de vivir. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar aquí aprendiendo cada día más y más. Y así como este salmo nos recuerda, Señor, la realidad de todo corazón humano que está alejado de ti, Señor, también nos motiva, Señor, a compartirles tu palabra, Señor. Qué horrenda expectación ha de ser caer en las manos del único Dios vivo. Ayúdanos, Señor, a darnos el valor, Señor, de no importar si nos van a rechazar. Tú mismo, Señor, lo dijiste. Si a mí me rechazaron, a vosotros os rechazarán. Hoy somos bienaventurados, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y más importante que toda espada. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes, Padre. Tú sabes que nosotros no podemos. Si
tú no edificas la casa, en vano será todo lo que hagamos. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad que un día tú regresarás, Padre. Tenemos la seguridad, Padre, que tú nos bendices y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Por eso podemos confiadamente ir a predicar tu palabra, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Padre. Que esta realidad, Señor, de saber que tú vives en nosotros, que tú estás con nosotros en todo momento, Señor, nos ayude a recapacitar si en algo te estamos ofendiendo, Padre. Perdónanos, Señor, porque somos seres finitos. Y ayúdanos, Señor, con la comprensión de tu palabra, Señor, para que vivamos vidas que te sigan honrando y agradando a ti, Señor. Que la gente pueda ver eso que a lo mejor nosotros no vemos, lo que tú haces en nuestras vidas. Porque todo es por ti, en ti y para ti, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias.